Juan el Bautista dijo en Mateo 3:2, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué se debían arrepentir ellos? Probablemente de no haber vivido bajo el gobierno de su reino, del reino de los cielos. Si el reino de los cielos se acerca, es hora de dar cuentas al rey. Por eso Jesús en Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús es el rey que proclama, anuncia su llegada. Cristo nos trae su reino. Por eso Él nos enseña en el Padre Nuestro, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto es en Mateo 6:10. El reino de los cielos no es otra cosa que la voluntad de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Jesús abre el camino a ese reino inalcanzable para todo ser humano. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, ¿qué sabían los judíos de qué decía Jesús? ¿Le estaban entendiendo realmente? No tenían ni idea. Lo que ellos conocían era la ley, y la ley solo revela que somos pecadores. Bueno, esto lo dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque, ¿cómo sé que he pecado? Porque la ley lo dice, no robarás. ¿Y si robo o miento? Todo lo dice la ley. Y yo lo hago, tú lo haces. Porque la ley dice, algo es lo que yo hago. Dice que no lo haga, pero yo lo hago. Mira, la ley es como un globo. Basta que lo pinches con la punta de una aguja y todo el globo revienta. Sí, Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. El pecado no es solo lo que hacemos, sino lo que somos sin Cristo. Juan el Bautista nuevamente dice en Mateo 3:7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Fuerte, ¿eh? Juan el Bautista entendía que esta gente no venía buscando ser limpios de una naturaleza que él llama generación de víboras. En otras palabras, hijos de Satanás. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? En otras palabras, ¿quién les dijo que bautizándose estarían libres del juicio final? ¿Quién les dijo que siendo católicos, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, serían libres del juicio? Y no quiere decir que porque pertenezcamos a este grupo está mal, pero ¿quién dijo que por eso somos libres del juicio final? ¿Por qué acuden a Juan estos judíos para ser bautizados? ¿Huían de la ira venidera que Juan mencionaba? No. ¿Qué esperaban ellos de tal bautismo? La iniciación de un reino, la inauguración de su reino, de un reino largamente esperado por toda la nación. A ellos, la proclamación del reino de los cielos le anunciaba la proximidad de su Mesías, libertador y salvador. El Mesías ungido que les libraría del imperio romano, les daría un lugar de privilegio entre las naciones del mundo, les daría un reino de paz y prosperidad. Pero
Jesús no venía a hacer eso. Dios no enviaba a su Hijo para disculparnos de nuestras ofensas, sino para librarnos de una condición de muerte. Cristo vino a salvar lo que se había perdido en el jardín del Edén. ¿Qué se había perdido? La vida. El hombre había perdido la vida que provenía de Dios en él mismo. En Lucas 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham, a Abraham aún de estas piedras. Dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo distinguimos nosotros un fruto en la naturaleza? Bueno, dependiendo de la naturaleza que lo posee. Por ejemplo, si es manzana, de un manzano. Si es pera, de un peral. En Mateo 12:33, Jesús dice: porque por el fruto se conoce el árbol. Porque por el fruto se conoce el árbol. En Mateo 7:17 al 19 dice, el 17 solamente: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Espera Dios que nosotros, siendo malos, demos buenos frutos? Jesús dijo en Mateo 12:34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué podemos hacer entonces? Arrepentirnos. Arrepentirnos. ¿Qué significa eso? Que reconocemos de todo corazón que somos rebeldes a su voluntad y que sujetos a la nuestra somos parte del reino de las tinieblas. Reconocer eso, no te digo que es fácil, cualquiera no lo reconoce. Pero cuando esta realidad nos despierta, es porque la palabra, o sea, Cristo, que es la palabra, nos abre los ojos de un espíritu que estaba muerto, comienza a ver, y Él pone en nosotros un profundo deseo por ser parte de su reino en espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, conocer su voluntad es nuestro pan de cada día. Pero también puede suceder, como en aquel tiempo de Jesús, que estando frente a Él, no lo reconozcamos como el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero sí como Salvador y, ¿por qué no?, libertador de nuestros problemas cotidianos, como muchos le siguieron solo por el pan y los peces. Así también hoy muchos le siguen por las mismas razones. Es válido preguntarse entonces, ¿bajo qué reino estoy? ¿En el reino de los cielos o en el reino de las tinieblas? ¿Qué voluntad busco? ¿Su voluntad o mi voluntad? Aun cuando digo creer en Él, ¿qué pasa si pierdo la esperanza de recibir lo que tanto deseo y lo traiciono como Judas? ¿Y no nos arrepentimos? ¿No será que lo seguimos por motivos equivocados? ¿Qué hizo Judas? Se suicidó porque nunca entendió ni aceptó la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Él tenía una idea de Jesús. Jesús debía ser el Mesías, el libertador. Y probablemente que entregándolo, Él demostraría el poder que tenía. Y así haría lo que Él pensaba que Jesús debía hacer. Ahora yo te pregunto a ti, como me he preguntado yo permanentemente, ¿entendemos la voluntad de Dios? Y cuando no la entendemos, ¿la aceptamos de verdad, incondicionalmente? Hay otro ejemplo que es Pedro,
Aun cuando lo negó, se arrepintió y no tomó una resolución basada en su propia voluntad, esperó las consecuencias de sus propios actos. Y la gracia de Dios en Cristo le dio la vida que hasta el día de hoy nos muestra el arrepentimiento y fe que le salvó. ¿Pero qué salvó a Pedro? Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. Escucha bien, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por qué? Porque Él pagó. Él dio su vida. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Él le debemos toda la gracia y las gracias que debemos dar. Jesús no solo vino a traer su reino a esta tierra, sino que vino también a dar vida a los muertos. Los religiosos de la época de Jesús no son diferentes a los religiosos de esta época. Y cuando digo religiosos, estoy hablando de la gente, de toda la gente que asista a una congregación o vaya a un lugar donde se reúne para alabar a Dios. No estoy hablando de eso, estoy hablando de aquellas personas que creen que por sus propios méritos van a lograr algo con Dios. Solamente Cristo pudo pagar el precio que ningún ser humano puede. Por eso es que todo se lo debemos a Él. Pablo decía que el vivir para Él es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo que se da en este tiempo, en esta burbuja del tiempo que vivimos, tiene un propósito divino. Y cuando nosotros lo encontramos, ese reino, y nos sometemos a Él bajo su voluntad por el Espíritu, no por la obra nuestra, sino por la obra del Espíritu en nosotros, quien da fruto, ese fruto que Él da, nos da sentido, aún al sufrimiento. ¿Cuántos cristianos de verdad han sufrido y padecido momentos de extrema tristeza, soledad, dolor? Pero cuando pasa el tiempo, reconocen que todo lo que vivieron les ayudó a bien. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito, no al nuestro, al de Él, somos llamados. Cuando dejamos de vivir por nuestros propósitos, por mis deseos, por lo que yo quiero, y dejamos que Él haga lo que Él tiene que hacer para que cumpla su propósito en nosotros, comenzamos a reconocer que nuestra vida comienza a ser la vida abundante que Jesús prometió. Con esto termino. Imagínate que tienes una piscina y te metes al agua. Y después que te has metido al agua y estás sumergido ahí en el agua, reclamas porque estás todo mojado. Sería absurdo, ¿no es cierto? Pues Jesús hizo eso. Jesús se metió en un mundo contaminado, siendo santo, siendo Dios sin tener para qué hacerlo, ni por qué hacerlo, solo por amor y para cumplir el propósito que Él tenía para sus criaturas. Él se empapó de nosotros. Se empapó, pero aún no pudimos tocar nunca como generación perversa, como dice Juan, como víboras. Nunca pudimos tocar verdaderamente su corazón, porque en su corazón estaba el Padre. Él estaba lleno de Él. Así es lo que quiere Dios con nosotros. Cristo vino para llenarnos con su Espíritu Santo, para que ese Espíritu no pueda ser nunca tocado por lo que es externo. Y externo tenemos nuestra carne, externo tenemos este mundo, externo tenemos al enemigo, Satanás. Pero cuando Cristo entra por medio del Espíritu en ti, ahora no importa cuánto te mojes,
o cuánto te empapes de este mundo, o porque de una u otra manera vives acá. Jesús dijo, rogó por los discípulos y por todos nosotros, que no estaba pidiendo que los sacara del mundo, pero que los guardara del mal. Eso es lo que Él hace a través de ti y de mí. Y cuando tú tienes luchas, problemas, dificultades, te sientes abandonado, no tienes qué hacer, entonces entrégate, flota en esa agua de pecado, flota allí confiando en Él, que luego Él te saca de allí. ¿Y cuándo te va a sacar? ¿Cuando pase el problema? No, te va a sacar conforme al propósito de Él. Y ahí vas a ver por qué pasaste por lo que pasaste. ¿Por qué estás donde estás? Ahora no lo entiendes. Pero si confías en Él, no hay forma que no lo entiendas alguna vez. Un abrazo.